Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición estar en la presencia de Dios, estar con el Señor en todo momento, gozando y exaltando el nombre de Jesús. Amén. Amen. Dios les bendiga a todos. Gusto de tenerles con nosotros. Y una vez más, la hermana Malika Moreno va a estar compartiendo una hermosa meditación en la palabra del Señor. Esperamos que la disfruten con todos nosotros. Dios les bendiga. Aquí está nuestra hermana Malika. Hola, buenas tardes. I've been reading the Bible, and there's a passage that struck me this week, and I want to share that to you all today. Dios les bendiga. He estado meditando en la palabra del Señor y hay un pasaje que Dios me ha hablado y quisiéramos meditar en la palabra del Señor en este mensaje. My message today is titled Having Our Own Plans and Doing Our Own Things. Y el título de esta palabra es Teniendo nuestros propios planes y nuestras propias ideas de hacer las cosas. Now, how many of you do your own things forgetting about God? Cuando si ustedes hacen cosas olvidándose de poner en cuenta a Dios. And then after going on with your plans, and then asking for His directions, for God's directions. Y hacen direcciones, hacen planes. To be honest, I have to confess, I'm like that. I tend to do a lot of plans and go ahead with it, and then I go and ask God about it. Para ser honestos, a veces así me pasa a mí. Yo hago mis planes y se me olvida tomar en cuenta a Dios, y así me pasa a veces. And then after, when we are going through the plan, and then I might go back to God and say, God, bless me with your direction, bless me in this plan when I've already started it. Y a veces iniciamos nuestros planes, nuestros proyectos, y ya que vamos a medias, le decimos a Dios, Señor, por favor, ayúdame en mi proyecto. This is like doing what we want to do and then giving God a token, asking Him for blessing, and then just giving an offering at the end of it. Es como si nosotros estamos haciendo nuestra vida y la estamos formulando y luego le decimos al Señor, bueno, aquí te va una parte del plan y para que tú tengas también algo que ver ahí. To illustrate that, we will look at a passage from the Bible, but let us start today with prayer. Pero vamos a ilustrar esto en un pasaje de la Biblia y antes de todo vamos a hacer una oración. Father God, we praise you, we worship you, we thank you. Señor, te damos gracias, honra, alabanza y te alabamos, Señor. We bless your name, Father. We give you all glory and all honor, Father. Bendecimos tu nombre, te damos a ti la honra y la gloria. And we bow on our knee to give you all praises, Father. Y doblamos nuestra rodilla y te damos toda la alabanza. Thank you for being our God. Gracias por ser nuestro Dios. And there's many a times we had gone on to our own plans, Y aunque muchas veces hemos iniciado nuestros propios planes, without your counsel, God. sin tu consejo, sin tu dirección, And I ask for your forgiveness in all of this. y te pedimos perdón por todo esto. Bless us with your anointing, with your wisdom. Bendícenos con tu unción, bendícenos con tu sabiduría. We commit this evening into your hands. In Jesus' name we pray. Y ponemos esta meditación esta noche en tus manos. Amén. Amen. Turn to
First Samuel in the Bible with me, the book of First Samuel, Vayamos al libro de Primera de Samuel, and chapter 15, capítulo 15, and I'll be reading from verse 7 to 23. y vamos a iniciar leyendo de los versículos 7 al 23. It's quite a long passage that I'm going to read today. I pray for your patience. O sea, va a ser un largo pasaje, pero seamos pacientes y escuchemos la historia. This passage is after Saul had sought the prophet Samuel's direction. Este pasaje nos habla de cómo Saúl, el rey, pidió consejo al profeta Samuel después de haber tenido una batalla. They were persecuted by the Amalekites. Ellos estaban luchando y siendo perseguidos contra los amalecitas. And through prophet Samuel, God had said, go ahead and capture the Amalekites. Y el profeta, Dios habló a través del profeta y Dios le dio la autorización y Dios le dijo, sí, ve y ataca, destruye a los amalecitas. But God did give an instruction that they are to destroy everything of the Amalekites. Y la instrucción de Dios era una instrucción bastante clara que decía, vayan y destruyan todo lo que son los amalecitas. In this war, God said they are not supposed to take any plunder. En esto, lo que eso significaba es que no podrían tomar nada de ellos, ninguna recompensa, ninguna cosa, simplemente destruir todo. Even all of the animals, Lord asked King Saul to destroy them. Aún los animales y las bestias de campo, todo lo que podría ser de valor. Okay, let's read from verse 7 to 23. Así es que con de antemano contexto vamos a leer versículo 7. Then Saul attacked the Amalekites all the way from Havilah to Shur. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, which is to the east of Egypt. que está al oriente de Egipto. He took Agag, king of the Amalekites, alive, Y tomó a Agag, rey de Amalek, and all his people he totally destroyed with the sword. pero a todo el pueblo mató a filo de espada. But Saul and the army spared King Agag. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, And the best of the sheep and the cattle he spared. y de los animales engordados, The fat calves and the lambs, everything that was good he spared. de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. These they were unwilling to destroy completely. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. But everything that was despised and weak, they totally destroyed. Okay. Then the word of the Lord came to Samuel. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, I am grieved, and I have made Saul king. me pesa haber puesto al rey Saúl, Because he has turned away from me and has not carried out my instructions. porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel was troubled, and he cried out to the Lord all that night. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Early in the morning, Samuel got up and ran to meet Saul. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. But he was told Saul had gone to Carmel. Pero le fue dado aviso diciendo, Saúl se ha venido a Carmel.
There he had set up a monument in his own honor and has turned and gone on down to Gilgal. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. When Samuel reached him, Saul said, "The Lord bless you. I have carried out the Lord's instructions." Y cuando lo encontró, Saúl dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. But Samuel said, "What then is this bleating of sheep in my ears?" Entonces Samuel dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. What is this lowering of cattle that I hear? ¿Por qué escucho estas vacas? Saul answered, "The soldiers brought them from the Amalekites." Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. They spared the best of the sheep and the cattle to sacrifice to the Lord your God. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. But we totally destroyed the rest. Pero lo demás lo destruimos. Now here, when Samuel confronted King Saul, asking him, "What is this? There are still animals around." Cuando aquí vemos que se encuentra Samuel con Saúl, se da cuenta que hay un montón de animales y de vacas. So King Saul was giving an excuse, he was defending. Y de esa manera fue que el rey Saúl empezó a excusarse y a dar sus excusas por no haber obedecido la palabra de Dios. And he said that some of the soldiers took some of the best of the animals, but the rest I destroyed it all. Y dijo, algunos de los del pueblo, del ejército, tomaron estas vacas de lo mejor para sacrificar, pero lo demás lo destruimos. So he blamed his soldiers, but also there is another thing he will say. Él le echó la culpa a sus soldados, pero también dijo algo más. He said that the cattle and some of the animals, I brought it, he defended, to sacrifice to the Lord your king, Samuel's king, not his king. His God. Y entonces Saúl dijo, lo traje, estas vacas y becerros de lo más bonito para sacrificárselo a tu Dios. Él no dijo para mi Dios, él dijo a tu Dios. Yes. Let us continue to read verse 16. Vamos al verso 16. So Samuel said, "Stop," Samuel said to Saul. Y entonces dijo Samuel a Saúl, "Let me tell you what the Lord said to me last night." déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. And King Saul replied, "Tell me." Y entonces Saúl dijo, pues dime. And Samuel said, "Although you were once small in your own eyes," dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, did you not become the head of the tribes of Israel? ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? The Lord anointed you king over Israel. Y Jehová te ha ungido rey sobre Israel. And he sent you on a mission saying, Y Jehová te envió en una misión diciendo, "Go, completely destroy those wicked people, ve y destruye a los pecadores de Amalek. the Amalekites. Make war on them until you have wiped them all out." Y hazles guerra hasta que los acabes. Then why did you not obey the Lord? ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Just to give a little bit of understanding on why the Lord wants the whole of the Amalekites and all that they possess to be destroyed. La razón por la cual Dios quería que todo lo de los amalecitas fuera destruido
Amalekites were very evil. porque los amalecitas eran bastante malignos. In their cultural practice, they will sacrifice their own children to their gods. Ellos sacrificaban a sus propios babies a los ídolos. Not only that, they don't have any moral values. No tenían ningunos valores morales. So they'll have sexual relationship with their mothers, with their sisters, brothers. There's no any guidelines at all. Era una inmoralidad completa donde habían relaciones con familiares, con todo, algo totalmente impuro. The very thing the Lord is for, they were against it. Y todas las cosas con las cuales Dios pregonaba, ellos lo estaban en contra de todo lo de Dios. And when the Israelites were coming out of Egypt, the Amalekites abused them and attacked them. Y aun cuando salieron de Egipto, los amalecitas atacaron a los israelitas. Let's continue to read. Y sigamos en la lectura. Now, verse 20. Vamos al verso 20. So King Saul said, he defended himself again, okay? But I did obey the Lord, Saul said. Y una vez defendiéndose a sí mismo, Saúl dice, respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. I went on the mission the Lord assigned me. Y fui a la misión que el Señor me mandó. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king. He destruido a los amalecitas y he traído a Agag, rey de Amalek. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, the best of what was devoted to God. las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. a Jehová tu Dios en Gilgal. But the prophet Samuel replied, Y el profeta Samuel respondió, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices? ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, as much as in obeying the voice of the Lord? más que se obedezca a las palabras de Jehová? To obey is better than sacrifice, Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, and to heed is better than the fat of the rams. y el prestar atención que la grosura de los carneros. For rebellion is like the sin of divination, Porque como pecado de adivinación es la rebelión, and the arrogance like the evil of idolatry. y como ídolos e idolatría la obstinación. Because you have rejected the word of the Lord, Por cuanto tú rechazaste la palabra de Jehová, the Lord has rejected you as king. Él también te ha desechado para que no seas rey. I just like to re-emphasize one line. Quiero que enfaticemos nuevamente una parte. It's in the verse 22. En el verso 22. To obey is better than any sacrifice. La obediencia es mejor que los sacrificios. As I was saying just now, sharing just now, I'm also guilty. I like to confess that I'm also guilty. Como les decía al principio, yo he confesado que así soy a veces culpable. Like King Saul, sometimes I just do things according to the way I want. Como lo hizo Saúl, a veces yo hago cosas que pienso que son lo mejor. So King Saul did what he wanted to do. Él hizo, Saúl, lo que quería hacer. And he even referred, somehow he became distant to the God that he knew. Y aún hasta se mantuvo distante de Dios. He kept referring to the Lord as your God, Samuel's God. Y él le dijo a Samuel, lo traje para hacer sacrificio a tu Dios. And he went on the blaming game. Y vino a acusar a otros. Something like what we tend to do.
Algunas veces nosotros hacemos lo mismo. If you're honest, Si somos honestos, sometimes you do things that's not right, even when you're a kid, and your parents come and ask, "Why did you do that, Malika?" And I'll go like, y nuestros padres vienen y nos dicen, ¿para qué hiciste eso? "I didn't do it. My friends make me do it." Y entonces nosotros respondemos, yo no lo hice, mis amigos me hicieron hacerlo. Even now, right, when you have done things that has went wrong and you know that it's wrong, Y muchas veces aún cuando nos damos cuenta que hemos hecho cosas mal hechas, we always look for to blame something else or someone else, to put the fault on somebody else. y queremos poner la culpa, la responsabilidad en alguien más. Tell me who doesn't do that? ¿Quién no hace eso? I do that. Todos lo hacemos. And I had to come to the Lord in my knees so many times crying. Y tenemos que venir delante de Dios en arrepentimiento. Does Lord delight in your offerings, your burnt offerings? ¿Se complace Dios en nuestros sacrificios? You could be doing a lot of volunteer work, you could be offering to the Lord, you could be paying alms for the poor. Podemos hacer muchas cosas, obras buenas, labores sociales, traer donativos a la iglesia. And you could be doing a lot of plans thinking that is what you're supposed to do. Y a veces pensamos que esas son buenas cosas que debiéramos hacer. But the Lord, all of that is secondary. Pero para Dios todo eso es secundario. What's first for Him is obedience. Lo que es más importante para Él es la obediencia. So from the beginning, if you have direct instruction and intelligence, as in understanding on what you are supposed to do, Por eso, si nosotros de veras discernimos y escuchamos la voz de Dios y entendemos lo que Él quiere que hagamos, then do it. vamos a hacerlo. Obey the Lord. Obedezcamos al Señor cuando Él nos habla. Like Saul, when we are confronted, when we have done wrong, when we are confronted, we always like to show that we are in the right. Cuando alguien nos confronta y nos hace ver que hicimos algo mal, siempre queremos refutar el ataque y mostrar que no estamos tan mal. And you like to defend yourself. Y nos gusta defendernos. This is rebellion in God's eyes. Y en los ojos de Dios esto es rebeldía. You may ask, in this modern time, in this age, there's no prophets, the Lord's prophet. Y en estos días decimos, pues no hay profetas. To hear what the Lord's instructions are for us. Que nos digan exactamente las instrucciones directas de Dios. Is that true? ¿Será cierto eso? We have the Bible. Tenemos la palabra, la escritura de Dios. Half of the Bible is instructions from the Lord. La mitad de las escrituras son instrucciones de Dios. We know what's right and wrong. Y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. And Jesus has said that Jesus has given the Counselor, Holy Spirit, who will guide us and let us know what's right and wrong. Y el Señor Jesús nos ha dado al Consolador, el Espíritu Santo, que nos hace reconocer lo bueno y lo malo. Even if you are a new Christian, you know the basic 10 commandments. Y aún aunque seamos nuevos cristianos, Dios nos ha dado los básicos 10 mandamientos. But for a lot of Christians, when you just become a Christian, you always strive to keep the 10 commandments. Pero muchos cristianos, cuando somos nuevos, siempre y ya avanzados, queremos guardar los 10 mandamientos. But after a while, you tend to forget. Pero luego se nos olvida. And you, in many instances, you pretend. Y en muchas formas a veces tratamos de cumplir. And you turn a blind eye to the wrongs that goes on. Y nos hacemos ciegos a las cosas de la palabra que estamos violando. Yet at the end of the day, you go to God. God, I'm in this plan. God, I'm doing this. Can you please bless?
Y luego al final del día vamos y le decimos, damos una lista de cosas a Dios y decimos, Señor, bendíceme en esto y en esto y en esto. Have you ever thought what are the actions that you have done that God can really bless? ¿Has pensado alguna vez cuáles son las cosas que tú has hecho que Dios realmente ha bendecido? How many have gotten into relationships or during even our time of courtship? A veces en relaciones personales o a veces en tribulaciones, That we do things that's not right in the Lord's eyes. que hacemos cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Tell me how many times when you're with friends and you're so comfortable, especially non-Christian friends, Y muchas veces cuando estamos con amigos o que son cristianos o que no son cristianos that you have taken the Lord's name in vain. y hemos llevado el nombre de Dios en vano. Tell me how many idols you have in your life. ¿Cuántos ídolos tenemos en nuestra vida? I confess, I've got TV, I've got internet, Tenemos a veces la televisión, el sometimes, internet, and many other idols that you have. For different people, it's different. y para cada persona puede ser algo diferente. And these things take center stage in our life, not the Lord. Y esas cosas toman el lugar de Dios. And yet, we pray to the Lord asking for His blessing. Y luego aún así oramos al Señor, le decimos, Señor, bendíceme. How can the Lord bless when we are not in His will? ¿Cómo podrá el Señor bendecirnos si no estamos ahí en el centro de su voluntad? So today, let's make a conscious effort to remove all of these wrongs. Por eso, esta noche yo quiero exhortarles a que hagamos una decisión consciente de hacer la voluntad de Dios. Be honest and call them sins. Seamos honestos y reconozcamos cuando hacemos lo malo que es pecado. It's only then when we pray for God's blessings, Y es cuando nosotros oramos por las bendiciones de Dios then God can bless you. y entonces Dios podrá bendecirnos. Because God blesses people who are righteous. Porque Dios bendice a los justos. In fact, the Bible says that unrighteous, when they are praying, is abomination to the Lord's ears. Y dice la palabra de Dios que la oración de los injustos es como un ruido hacia Dios. So, when you realize today some of the wrongs has God reveals to you, right? Y como tú te has dado cuenta, algunos de las cosas malas que Dios te ha mostrado, Even if you are not sure, pray and ask God, God, let me know what are the sins that, or what are the actions that's not pleasing to your eyes. oremos al Señor y digamos, Señor, muéstrame aquellas cosas que estoy haciendo a veces inconscientemente que no son agradables a ti. Confess them and ask for the Lord's forgiveness. Confiesa esos pecados, esas decisiones que has hecho y que el Señor va a obrar. And if you are like me who had walked with our Lord for a while, Y si tú eres como yo, que ya tengo años en Cristo, you will realize what a great merciful God that we have. te darás cuenta que nuestro Dios es un Dios misericordioso. He will cleanse us completely. Él nos limpiará completamente Everything that we have done in the past, He will cleanse us completely. y cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado, Él lo limpiará. Whatever wrongs that the Lord revealed to you today, Y cualquier cosa contraria que hayamos hecho aún hoy, He will remove it. Él lo quitará, lo borrará. And then pray and ask the Lord to put you in the right path. Y entonces Él te pondrá en el camino, en la senda correcta. And like what the Psalms say, to put you in the path that leads you to quiet waters and green pastures. Y como dice el Salmo, nos llevará a pastos verdes y a lugares hermosos. I like to end with this one verse from James. Y vamos a ver en Santiago,
James chapter 4, capítulo 4. and I would like to read verse 3. Yo quisiera que veamos en el versículo 3 de Santiago 4. When you ask, you do not receive, Cuando pedís y no recibís, because you ask with wrong motives, porque pedís mal, that you may spend what you get on your pleasures. para gastar en vuestros deleites. I pray that the Lord reveals the wrongs in you so that you can put them right. God can clean you. Yo quiero orar para que Dios nos revele aquellas cosas incorrectas. And then when you pray for any prayer needs or for blessings, Y luego cuando tú tengas que orar por peticiones o por necesidades, then God can bless you. entonces el Señor te bendecirá. Without that, God cannot bless you. Porque sin eso, Dios no nos puede bendecir. Let's pray. Vamos a orar. Father God, we thank you. Padre, te damos gracias. Thank you for revealing your heart today. Gracias por revelarnos tu corazón hoy. Yes, God, for many times we take your commandments for granted. Porque muchas veces tomamos tus mandamientos a la ligera. We go about our days and getting very busy at it, Y nos ocupamos en los trajines del día forgetting about you, Father, y nos olvidamos que tú eres el centro de nuestras vidas. not coming to you from the beginning Y no te tomamos en cuenta desde el principio, and asking for your guidance in whatever that we are involved in. pidiendo la dirección que necesitamos. I pray, Father, whoever hears this prayer, Y te pido, Señor, que cualquiera que esté orando o escuchando esta oración, that as they pray to you, que mientras ellos oren, that you reveal to them exactly your plans for them in their life. tú revelas, Señor, los planes que tú tienes para cada uno de nosotros, That they will fulfill the purpose that you have in their life. para que puedas tú mostrarles el propósito que tienes en sus vidas. Oh, merciful God, you are such a merciful God. Oh Señor, tú eres lleno de misericordia, As we come on our knees to you, y mientras venimos de rodillas ante ti, you will cleanse us from all our sins, que tú nos limpies de todo pecado, and that you'll put us in the right path y again, que tú nos pongas en el camino correcto, that will lead us to quiet waters and green para que pastures. nos lleves a aquellos pastos verdes y aquellos ríos que fluyen. Thank you, God. Thank you, Father. Gracias, Señor. Gracias, Padre. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Esperamos que les haya gustado esta preciosa meditación y que la pongamos en práctica. Algunos no van a poder ver el video más tarde, porque bueno, que se acomoden al tiempo, que puedan verlo y puedan recibir esta edificación de la palabra del Señor. Estamos orando por muchas peticiones, muchas necesidades que hay y sabemos que Dios está obrando, pero qué hermoso que pongamos esta palabra en práctica, ¿verdad? Para que nuestras oraciones no sean impedidas, no sean estorbadas, ¿verdad? Que siempre obedezcamos la voz del Señor. Amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Los esperamos el domingo en la tarde, a las 5 de la tarde. Y ya como muchas iglesias están abriendo, pues entonces es el mejor tiempo para compartir la palabra del Señor y las últimas noticias sobre lo que está sucediendo globalmente con el virus y con estos ataques, que sabemos que Dios tiene poder sobre toda obra del enemigo. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana también. Adiós. Amén. Dios les bendiga.